Bueno, pues básicamente la charla la vamos a centrar en dos partes. Hablará el doctor Gallo y luego hablaremos el doctor Julio Martínez Flores y yo de la importancia de la prevención y de los reconocimientos médicos. Ambos van de la mano, ya que bueno, los médicos consideramos la prevención fundamental hoy día pues, para evitar la producción de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. Y claro, dentro de la prevención pues, existen tres grandes grupos: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y la primaria es la más importante. Hola, me llamo. Y la primaria es la más importante porque es la que podemos actuar los médicos cuando el paciente pues, aún no ha presentado ningún tipo de enfermedad, no hay enfermedad, y es actuar básicamente sobre las conductas y los hábitos de vida, al fin y al cabo, tabaquismo y demás. Prevención secundaria ya sería cuando existe enfermedad, la diagnosticamos en una etapa temprana y bueno, ya se hacen cosas, pero ya existe enfermedad. Y prevención terciaria existe ya una enfermedad instaurada como tal, por ejemplo una patología cardiovascular o por ejemplo una enfermedad por cardiopatía isquémica, y lo que intentamos es evitar que se produzcan complicaciones mucho mayores. Todo esto es importante porque la idea que queremos reflejar es que lo importante es actuar sobre la prevención primaria, que es cuando aún el individuo no tiene enfermedad, está sano, y ahí es cuando se pueden hacer grandes cosas, porque depende prácticamente de la persona, de que no fume, de que haga la dieta que tiene que hacer, come lo que tiene que comer, bajar de peso, y básicamente eso junto con los reconocimientos y la importancia de los reconocimientos para saber el estado de salud del individuo. Se trata de exponer los avances en cirugía cardíaca en los últimos años, que la verdad han sido increíbles e inimaginables, dado que en los últimos 40 años ha hecho aparición no solamente desde el trasplante cardíaco, las sustituciones de válvulas, las implantaciones percutáneas de válvulas, la aparición de dispositivos absorbibles para las enfermedades coronarias, el tratamiento con factores de crecimiento para conseguir la regeneración miocárdica, y el pensar en la posibilidad de utilizar materiales biodegradables que puedan ser sustituidos por los tejidos naturales del cuerpo humano. Por lo tanto, haremos una breve revisión pasando por todos los campos y impartiendo un poco de nociones para la población. Buenas tardes. Vamos a empezar, aunque continúa entrando gente a pesar del frío, pero hoy está, si os fijáis, hay más huecos que el año pasado. Debe ser que le hemos elegido mal la temporada y hace mucho frío. En principio vamos a oír. Ya sabéis que la medicina se divide fundamentalmente en dos grandes vertientes, la medicina asistencial y la medicina preventiva, que están indisolublemente unidas, pero que no nos podemos dedicar todos a todo. Entonces esta primera parte la va a contar el doctor Ignacio Gallo. Una parte muy importante de los que estáis aquí lo conocéis por propia experiencia, y nos va a hablar sobre las últimas mejoras que tenemos en tratamiento cardiovascular. Algunas de ellas son aún experimentales, pero sin duda son parte del futuro de la medicina y parte del futuro de la cirugía cardiovascular. Entonces, sin más, como lo conocéis, no hace falta que os presente al doctor Ignacio Gallo. Es un gran cirujano cardiovascular, lo sé después de años de trabajar con él, y nos va a explicar una parte en que está trabajando él ahora mismo, además de la parte asistencial, en su parte de investigación. Ignacio. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye? ¿Está bien? A pesar de lo que diga la leyenda, el corazón no es más que una bomba de impulsión que mueve la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo. Se contrae pues unas
en torno a 100.000 veces al día y moviliza 10.000 litros de sangre al día. A lo largo de toda una vida se contrae pues millones de veces y esa bomba es tan esencial en nuestra vida que sin ella pues el día que desaparece y que no se contrae pues se termina nuestra existencia. Realmente hasta 1940 o 50 se consideraba que era un órgano al que no se podía tocar. Si bien conocemos hasta trepanaciones en la época de los egipcios y accesos a todas las cavidades del cuerpo y a todos los órganos, al corazón no se le toca porque se consideraba que si se hacía alguna acción sobre él desaparecía del organismo y contraía uno la muerte. Entonces, es aproximadamente hacia 1950 y pico cuando empieza a hacerse las primeras incursiones en la cirugía cardíaca. En los últimos 40 años, que son los 40 primeros años de la cirugía cardíaca, la evolución ha sido tan inimaginable que probablemente aquellos pioneros, desde que empezó en 1953, que por desgracia yo ya había nacido, la primera intervención de corazón hace escasamente 40 años se realizó la primera angioplastia, hace 32 se empezó a poner un stent ya que venía recubierto y es en el 2000, es decir, hace 12 años cuando se empieza a hablar de mallas ya farmacoactivas. Hace 4 escasamente se empezaron a poner prótesis cardíacas a través de un catéter, de un cateterismo. Hace 4 años empezamos a trabajar sobre los factores de crecimiento en cirugía cardíaca y hace nada, en 2012, hemos hecho la primera implantación de dispositivos ya en las coronarias que son biodegradables y que por lo tanto aquellos que tengáis una malla, pues eso ya va a pasar a la historia porque son dispositivos que desaparecen de las coronarias y que sirven para que el vaso conserve su elasticidad, no hay que tomar medicación y sobre todo pues que se abre un horizonte tremendo porque al final es casi lo ideal, poner algo y que sobre ese algo se regenere una articulación o una prótesis natural. Yo creo que por esa línea vienen las iniciativas. ¿Por dónde va a ir la cirugía cardíaca o las enfermedades? Pues indudablemente en la cirugía mínimamente invasiva, en las prótesis reabsorbibles, en la medicina regenerativa y una nueva línea que hemos abierto ahora de poder seguir a los pacientes online, aplicando las tecnologías actuales. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva conocéis lo que es una angioplastia, algunos directamente y otros por familias o amigos, y al final en una angioplastia, que es algo prácticamente inimaginable que se pudiera producir esto en los años 70, se introduce un catéter que llega hasta el corazón. Allí, a través de una mini guía, se atraviesa la zona de la placa de ateroma y sobre esta guía se desliza un catéter con un stent metálico que, merced a la dilatación de un balón, el stent queda incorporado prácticamente a la pared, expandiendo toda la basura que queda
allí en aquel magma de grasa y recanalizando la arteria a su tamaño prácticamente normal. Ya he dicho que esto inicialmente fue una aparición de los 70, luego posteriormente vino el recubrimiento de material farmacológico para evitar el que se produjera una reestenosis en la zona, y hoy en día tenemos los dispositivos ya bioabsorbibles que veremos, que comenzamos a implantar la semana pasada. En realidad, ¿qué es una válvula percutánea? Pues si bien hasta hace poco teníamos que abrir el pecho para llegar al corazón, entonces una válvula aórtica que se abre mal, a través del mismo procedimiento que hemos visto antes, por un catéter se llega hasta la válvula, dilatamos la válvula y sobre esa base vamos a introducir una serie de dispositivos que van a poner en ese mismo lugar una prótesis percutánea que se autoexpande al retirar los dispositivos y la válvula queda englobada dentro de lo que es la válvula natural y enferma que tiene el paciente. Esto es absoluta cirugía o técnicas mínimamente invasivas que permiten en los pacientes con alto riesgo eludir la cirugía. Vemos ya la válvula cómo estaría funcionando. Dentro de las prótesis reabsorbibles estaría lo que mencionábamos del stent biodegradable, que como veis es un material plástico que diferencia del metálico porque realmente esta es una implantación de la semana pasada. El stent navega a través de esas guías, se dilata, queda impactado dentro de la pared y poco a poco se va desprendiendo, se va reabsorbiendo, al final es ácido láctico lo que va quedando, que es como las agujetas, y va desapareciendo, quedando regenerada la pared del vaso natural. Dentro del aspecto hacia donde va el tema con la medicina regenerativa, hay dos campos de acción muy importantes. Uno, el de la vía de acceso. Cada vez operamos pacientes con una edad mayor, lo que hace que para llegar al corazón tengamos que abrir un hueso y, como sabéis, por encima de los 70, 80 o 90 años, los pacientes tienen una decalcificación importante y a veces la vía de acceso se convierte en la protagonista de la intervención, cuando en realidad no es más que un camino para llegar al corazón. Desde el año 2008, empezamos a utilizar unos factores de la sangre del propio paciente
que colocamos dentro del hueso abierto. Fue una investigación que hicimos en ovejas, que es con el animal que trabajamos habitualmente, para ver realmente los cambios que se puedan producir, y llegamos a comprobar que favorecía tanto, aceleraba tanto la regeneración, la consolidación de la fractura ósea, que a partir de ahí lo llevamos utilizando en aproximadamente unos 2.000 pacientes operados desde el 2008, y que bueno, los resultados han sido gratamente esperanzadores por la reducción de las complicaciones de la herida externar. Uno de los campos en los que todavía solo estamos trabajando a nivel experimental es el de la regeneración miocárdica. Como sabéis, el infarto de miocardio es la causa más común de que haya un fallo cardíaco, y ese fallo cardíaco, si no depende del grado de infarto, de dónde se haya localizado dentro del corazón y de que ocupe todo el espesor. Cuando el infarto es muy grande, si realmente uno se revasculariza, por ejemplo, por una angioplastia, pues a veces o se llega tarde o no se consiguen regeneraciones adecuadas de la masa miocárdica. Llevamos operadas más de 100 ovejas en un laboratorio experimental que tenemos en un parque tecnológico muy cerquita de aquí, y producimos infartos en esas ovejas, les inyectamos factores de crecimiento para determinar qué va a pasar, y al cabo de 8, 10, 12 meses reoperamos a los animales y examinamos el corazón. En el lado izquierdo veis una zona infartada. Esto son cortes histológicos en los que se ve pues, un suelo de alpargata, es tejido fibroso como una cicatriz, en tanto que en el lado derecho veis la diferencia, uno está sin tratar, el otro está con factores de crecimiento, en el que se ve mamelones de tejido muscular con vasos de nueva aparición. Diferentes cortes sin tratar, tratados, y esto obedece a capilares que infiltran la zona del corazón infartada pero regenerada, igual que en estas otras diapositivas. Entonces, a lo que el horizonte esperanzador que se nos está abriendo aquí es que realmente cuando inyectamos factores de crecimiento, algo sucede en esos corazones, y ya repito que no estamos aplicando en clínica humana. Hace un mes o 2 meses aproximadamente empezamos a hacer un seguimiento online de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues a los pacientes, cuando se marchan a su domicilio, les entregamos un pendrive, y ahora, como si no es el abuelo, es el nieto, siempre hay alguien que maneja estas tecnologías en casa, y entonces en este dispositivo nosotros le entregamos el informe, le entregamos una serie de cosas, de recomendaciones, y algo que el Me llamo Alex Morela, tengo 24 años y nacido en Lorenzo, Guipúzcoa. Mi caso empezó hace 4 años, cuando yo jugaba fútbol toda mi vida, y hace 4 años me empecé a marear a hacer deporte y me diagnosticaron un soplo. Y ahí estaba haciendo el seguimiento y empeoró, y me han tenido que operar al final del corazón aquí en Policlínica de Guipúzcoa. Después estaba ingresado y a los 5 días me comentaron para irme a casa con un nuevo sistema pionero que se llama el CardioPen. Ese sistema es muy intuitivo, me sirve para medir mis constantes vitales, el peso, la temperatura,
llegado el día 5 de septiembre por la zona y el mismo lunes de esta semana me enviaron para casa, me enviaron las condiciones en las cuales tenía que cumplir para poco a poco ir recuperando. Es un seguimiento que hay que hacer más tensiones, la temperatura, el azúcar, el peso, entonces mirar los drive. Soy Gonzalo Vázquez, soy natural de San Sebastián y bueno, me han operado aquí en la policlínica, en corazón. A los 6 días me han dado el alta y me han dado un cardiopé. Con este procedimiento de cardiopé el médico recibe mis constantes, nada, al momento. Y bueno, él tiene las constantes y yo estoy tranquilo porque siempre las ha recibido. Y si hay alguna cosilla o rara o se pone en contacto con nosotros y se acabó. Como os decía, el paciente o cualquiera de la familia introduce los datos dentro de la pantalla en la cual aparece el esquema y inmediatamente da como enviar un email, nos llegan los datos. Si realmente hay alguna cosa anómala, se enciende una luz de alarma que es la que nos avisa, nos ponemos en contacto con el paciente y por lo menos en esa travesía en el desierto, desde que se va del centro hasta que vuelve a su control cardiológico, pues no está solo, aunque sea a través de las ondas, pero que nos llega la información. Es algo que llevamos escasamente 2 meses de prueba y todavía lo estamos desarrollando un poquito más. Al final, nuestro equipo, como conocéis algunos de ellos, tenemos la suerte de operar mucho porque eso es una garantía para poderlo hacer muy bien. Somos uno de los equipos más activos que hay, por no decir el que más, dentro del territorio español. Y nada más, le voy a dejar a mi compañera Virginia que diga alguna cosa de prevención, porque, bueno, espero que el año que viene podamos repetir y traer alguna de las cosas nuevas en las que seguimos trabajando. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. Como ha comentado Julio, pues bueno, yo soy la doctora Virginia Pérez. Ya me ha presentado él bastante bien y no lo hago yo todo, él también hace mucho. Y bueno, pues básicamente, cuando nos comentaron el tema de la charla de flujo cardio saludable y demás, pues la verdad es que si veis el enunciado, el título es Prevención cardiológica, reconocimientos médicos. Entonces yo pensé, pues es una buena oportunidad porque realmente estamos hartos, todos los que estamos en esta sala, estoy segura, de oír lo que voy a decir, pero yo sinceramente saldría de aquí contenta con que una sola persona realmente lo pusiera, o sea, lo hiciese, lo pusiera en práctica, vamos, porque es que esto es lo más importante de la medicina. Y aquí pongo una frase que a mí me gusta mucho, es del doctor Daniel Stamboulian, es un infectólogo bastante reputado en la sociedad argentina. Y yo cada vez que he leído algo de él, pues es un hombre muy claro, es un médico muy claro, habla muy claro. Y lo pone ahí bastante claro. Históricamente los médicos nos hemos dedicado, según nuestra formación académica, a curar a los pacientes. Algunas veces lo logramos y otras somos testigos de su muerte o debemos enfrentarnos a importantes secuelas de la enfermedad que hubieran podido, en algunos casos, evitarse. Y es que desde siempre el médico es la figura que está destinada a diagnosticar enfermedades y
tratar enfermedades, diagnosticar y tratar. Y es que hay algo más, y es lo más importante, y es prevenir. Porque desgraciadamente, y aunque esto no se comente mucho, y seguro que todos ustedes han oído lo de enfermedad crónica, una enfermedad crónica no tiene cura. Una enfermedad crónica, como su nombre indica, es una enfermedad que ya pues, no se va a curar nunca, que cursa en brotes, en episodios. Esos episodios o esos brotes son los que se tratan, se pone solución para los síntomas, el brote desaparece y lo que intentamos es espaciar el tiempo entre brote y brote, pero la enfermedad no se cura. ¿Y enfermedades crónicas? Pues muchísimas, muchísimas. Casi todas son crónicas. Entonces ahí viene el objetivo de prevenir, de evitar llegar a un tipo de enfermedad crónica. Por eso, frente a toda esta problemática que nos enfrentamos cada día los médicos, en las últimas décadas se ha desarrollado una especialidad que es la medicina preventiva, que como su nombre indica, pues es la medicina que se encarga básicamente de la prevención. La prevención, si buscamos un diccionario de la Real Academia Española, pues esa es la definición que aparece. Conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio y disponer lo necesario para evitarlo. Realmente es lo perfecto. O sea, si nosotros nos anticipamos a un daño, a una enfermedad, ponemos todo lo necesario para evitarlo, evitamos que se produzca esa enfermedad. Y bueno, hay un refrán muy popular que más vale prevenir que curar, esto también lo sabemos todos y lo hemos oído todos, pero es que es real, o sea, es verdad, y creo que de tanto oírlo no le ponemos la importancia que tiene. Aquí pongo un esquemita más que nada para ver los 3 tipos de prevención que hay. Y es como un semáforo. Está el color verde, que es el bueno, el amarillo, que es el no tan bueno, y el rojo, que es el malo. El verde, prevención primaria. En la prevención primaria no hay enfermedad. Esto iremos ahora desglosándolo uno por uno. En la prevención secundaria, que ya estamos en la fase amarilla, ahí ven que pone detectar enfermedades o alteraciones en etapas tempranas y aún no hay síntomas, pero ya hay enfermedad, ya hay enfermedad. Y la prevención terciaria, pues aquí ya tenemos enfermedades instauradas, enfermedades que normalmente son bastante importantes, las enfermedades crónicas de las que estamos hablando. Y lo que evitamos, porque podemos decir, bueno, entonces ¿para qué prevenir ya cuando hay una enfermedad grave? Bueno, pero es que puede ir a peor, todo puede ir a peor. Entonces pueden sucederse una serie de complicaciones que pues, pueden deteriorar muchísimo la calidad de vida de cualquier paciente, de cualquier persona. Y eso es lo que se intenta evitar en este tipo de prevención terciaria. Es fácil, con este esquemita que acabamos de ver qué es lo ideal, y es quedarnos aquí, en la prevención primaria. Esto es lo ideal para cualquier médico y para cualquier persona. Y es que aquí tenemos personas, pues, como la mayoría de las que están en esta sala, personas sanas que no tienen, pues que no tienen enfermedades relevantes. Aquí entraría lo que es el tema de vacunaciones y, sobre todo, y lo más importante, entran los hábitos y las conductas sociales. Estamos hartos, seguro, hartos de oír del médico, no fume, no beba, el colesterol, tiene que comer, no puede comer grasa, no puede comer esto, no puede comer lo otro, hay que hacer más ejercicio. Seguro que todo es de, bueno, el médico ya me ha dicho lo mismo de siempre, pero es que somos pesados porque es aquí donde hay que actuar y es en estos hábitos donde hay que actuar, porque es donde único se puede actuar, porque lo otro ya tenemos enfermedad. Sin embargo, aquí no hay enfermedad. Campañas, miles. Aquí entran las campañas de la DGT tan famosas, de ponte el cinturón, no corras, eso también es prevención primaria, aunque no sea de salud como tal, pero eso también se considera prevención primaria, perdón. Aún no ha pasado nada, por lo tanto, se intenta evitar que pase. Muchas campañas. Esto es un ejemplo de todas las campañas. Prevención secundaria, ya aquí empieza lo malo. Ya aquí empieza a fastidiarse un poco todo. ¿Cuál es el objetivo? Evitar repercusión en el individuo. Pero claro, aquí ya empezamos, por definición, ya se detecta una enfermedad. Una enfermedad que dice, sí, está empezando, o
bueno, en una etapa temprana o no, yo todavía no tengo síntomas, no me detectaron esto, pero bueno, todavía nada. Bueno, bien, vale. Ya está empezando la enfermedad, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes, un colesterol, una hipercolesterolemia, perdón, algo que nos hayan detectado de forma temprana en la analítica y demás. Bueno, está empezando, vale, bien, está empezando, pero ya hay enfermedad. Entonces, lo que hay que evitar ahí es evitar que eso llegue a más, como por ejemplo, controlando la tensión, controlando el azúcar, controlando el colesterol. Así evitamos que se convierta en otro tipo de enfermedad más importante, como es la arteriosclerosis. Y aquí tenemos pues, muchas campañas, por ejemplo, las campañas de prevención contra el cáncer de mama, la detección precoz del cáncer de mama, también se metería en este tipo de prevención. Y por último, de los tipos de prevención, la peor de todas. Aquí ya tenemos una enfermedad bastante importante y lo que se pretende prevenir pues, es un deterioro importante de la persona y evitar pues, complicaciones mayores. Básicamente, pues, por ejemplo, aquí tenemos pues, una diabetes de larga evolución y lo que se intenta evitar pues, es que le corten la pierna al paciente, porque, por ejemplo, por un pie diabético, o es evitar que pierda la vista completamente porque ya tiene una retinopatía diabética, o es evitar una diálisis porque el riñón de la diabetes también se toca y puede acabar en diálisis. Porque la diabetes, yo lo digo, es una de las peores enfermedades porque no duele, no duele. Como no duele, pues no pasa nada, pero tiene muchas complicaciones y muy importantes y que tocan la calidad de vida de la persona. Por lo tanto, lo ideal es quedarnos en el verde, en la prevención primaria, que estamos en el amarillo, pero ser constantes y llevar a cabo las recomendaciones médicas, que por algo se dan. Aquí, bueno, esto es un ejemplo ya de lo que es la prevención terciaria, ¿vale? Y lo que es la segunda parte de mi charla, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos saber cómo está un paciente? Para eso son los reconocimientos médicos. Los reconocimientos médicos van siempre de la mano de la prevención. Es lo que nos ayuda a los médicos a saber el estado de salud de una persona. ¿Cómo está esa persona? Bueno, ya lo hemos dicho. ¿Qué son los reconocimientos médicos? Pues un examen que se realiza para averiguar el estado de salud de una persona y hacer diagnósticos precoces. Hoy me preguntaban en la radio, ¿sí? Me preguntaban, ¿y usted cree que son importantes los reconocimientos? ¿Quién se le debe hacer un reconocimiento médico? Pues todo el mundo. Todo el mundo debe hacerse un reconocimiento médico porque la única manera que tenemos los médicos de saber cómo está esa persona es con un reconocimiento médico. ¿De qué consta un reconocimiento médico? Una anamnesis. Esa palabreja significa historia clínica. Es lo que preguntamos, que estamos preguntando todo el día. Pues todo lo que preguntamos, ahí está, es eso, anamnesis. Exploración física y pruebas complementarias que pueden ser muchas y muy variadas. ¿Tipos de reconocimientos médicos? Hay muchísimos. Normalmente está el general, que es uno muy básico, que luego lo comentaremos. Tenemos el laboral, que este lo conocemos, que es el típico reconocimiento que se hacen en las empresas y dependiendo de en qué trabajemos, pues hay unas pruebas u otras más específicas. Los del niño sano en edad escolar, los deportivos, lo reseño porque este es el que nos encargamos en la unidad deportiva en el Hospital de los Manzanos. Estamos haciendo ahora todos los federados de La Rioja este tipo de reconocimientos deportivos, de la gente que hace deporte. Y los reconocimientos de la tercera edad. Iremos nombrando un poquito así de cada uno. El reconocimiento médico general, este es el básico, este es sobre el cual se basa todo. Pongo ahí que existen muchos protocolos, o sea, cada uno lo hace como quiere, básicamente, porque existen muchísimos protocolos. Se tiene en cuenta la edad y el sexo. Y bueno, el contenido, pues más o menos lo que hemos comentado ahora, la anamnesis, que es la historia clínica del paciente con todos los antecedentes personales y familiares recogidos, una exploración física completa, ahí veis, esto de TAFC, esto es tensión arterial, la frecuencia cardíaca, coger la talla, el peso, una ocultación cardíaca, pulmonar, otorrino, bla, 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 todo lo que tienen ahí. Mujeres, importante, el examen ginecológico, las mujeres tienen que realizarse, tienen que hacerse reconocimientos ginecológicos cada año, cada 2 años, y las jóvenes también, que muchas veces las jóvenes, no, yo todavía soy joven, no, sí, pero ¿y qué?
O sea, hay que hacerse exámenes ginecológicos. Y los hombres, que parece que esto es una cosa de las mujeres, no, eso es de los no. Los hombres tienen que hacerse exámenes urológicos, igual que las mujeres los ginecológicos. Exploraciones complementarias. Pues hay muchísimas exploraciones. Estas son las pruebas. El médico me pidió una prueba, pues es esto. Visión, audiometría, espirometría, electrocardiograma, ergometría, depende de lo que se vaya encontrando o del riesgo que podemos presuponer en un paciente, pues se pide un determinado tipo de pruebas. La analítica sanguínea, todos nos hemos hecho una analítica sanguínea y sabemos más o menos qué lleva, un hemograma, velocidad de sedimentación, glucosa, ácido úrico, colesterol. Si ven, están unas cuantas palabras puestas en rojo. Esto está marcando lo que supondrían los factores de riesgo cardiovascular, o sea, las cosas que podríamos encontrar y que en sí mismo supone un factor de riesgo cardiovascular. La tensión, pues la hipertensión, el sobrepeso, la glucosa y la HbA1c, eso es hemoglobina glicada, que eso nos da un dato de la glucemia en los últimos meses del paciente, y eso nos orienta a ver si el paciente tiene diabetes o no. El ácido úrico también es un factor de riesgo, el colesterol, ¿vale? Luego tenemos los reconocimientos médicos laborales. Básicamente es un reconocimiento médico general, pero lo que se hace en cuanto a las pruebas complementarias son pruebas, protocolos específicos según el riesgo existente en el trabajo. Básicamente se trata de eso. Los reconocimientos médicos deportivos. Bueno, esto lo pongo un poquillo más para que también sepan un poco lo que estamos haciendo ahora mismo en el hospital con los federados y con los no federados, porque realmente quien quiera hacerse un reconocimiento por esto, quien se lo quiera hacer, se lo puede hacer realmente en el hospital, porque esto se lo puede hacer cualquier persona que haga, no significa que estén haciendo deporte de una manera bastante importante, simplemente aquellas personas que salen a caminar y dicen, pues yo no sé cómo estaré, o esta gente que dice de repente cojo una bicicleta, me voy los domingos por ahí, o uy, voy a jugar un partidito de pádel. Muchas veces, no sé si les ha pasado, pero no se preguntan quienes hacen esto de cómo estaré, podré yo, hasta dónde podré llegar, hasta dónde podré hacer, esto será malo si me paso, si hago más kilómetros, y pues esto sirve para esto también, para ver hasta dónde podemos llegar en nuestras condiciones. Y por eso lo pongo aquí, que la práctica deportiva conlleva riesgos para el practicante, que el deporte es bueno, pero tampoco podemos pasarnos. El reconocimiento médico deportivo debería ser el punto de partida de la actividad deportiva del deportista y debería realizarse antes de su incorporación al deporte. De esa manera sabemos cómo está esa persona. Los objetivos, bueno, están un poco ahí marcados. 1. Valoración del estado de salud del deportista. ¿Para qué? Para despistaje de enfermedades, elementos de contraindicación, repercusiones sobre el estado de salud y proceso de crecimiento y maduración. 2. Detección del nivel de adaptación del deportista al esfuerzo físico. 3. Pues prevenir lesiones y otro tipo de enfermedades. 4. Ahí ponemos oportunidad de participación de deportistas con procesos patológicos, porque muchas veces te encuentras gente que porque tenga una patología determinada, dice, no, que yo no puedo hacer deporte. Oiga, pero si se la llama prueba, usted no tiene ninguna contraindicación, ¿por qué no puede hacer deporte? Pues claro que puede hacer deporte. Y cumplimiento de requisitos legales y de seguridad, sobre todo ya los que practican deporte de manera profesional y demás. Esto es una clasificación que me la voy a saltar un poquito rápido porque las clasificaciones son siempre aburridas. Los reconocimientos médico-deportivos se pueden clasificar de muchas maneras. Una es los grupos de edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, patológicos, y luego tenemos otro tipo de categorías que las tienen ustedes ahí. Voy a incidir en una cosa nada más de esta diapositiva, los niños. En los niños la práctica deportiva debe ser de iniciación. Si tiene carácter competitivo, ha de hacerse en ambiente médico y poco reglamentado. Y en adolescentes y jóvenes, pues intensidad más alta de deportes de competición. Esto es importante porque los niños normalmente se debe basar en eso, en una iniciación al deporte. Y si ya es competitivo, eso tiene que estar muy controlado.
En cuanto a los reconocimientos médicos deportivos, periodicidad. O sea, cada cuánto hay que hacerse un reconocimiento médico deportivo. Pues depende del deporte y de la intensidad. Aquí tenemos varios ejemplos. En adultos sanos que quieren mejorar su rendimiento físico independientemente de la edad que tengan, pues simplemente una vez al año con una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, ya vale. En mayores de 35 años con un ejercicio moderado o de baja intensidad, pues cada 2 o 5 años, con pruebas complementarias cada 5 años. Y la ergometría pues es opcional, se puede realizar o no, y depende pues si tiene signos o síntomas determinados que el médico diga, oye, vamos a hacer una ergometría, que esto no me está gustando porque tiene un dolor que a veces le da y tal. Esto ya depende también un poco de lo que se vaya viendo en ese individuo. Pacientes con factores de riesgo cardiovascular y o enfermedades, pues esto hay que hacer un control con ergometría dependiendo de la patología que tenga el paciente, porque aquí ponemos enfermedades, pero enfermedades hay cardíacas, estamos hablando de factores de riesgo cardiovascular, pero hay cardiovasculares, respiratorias. Reconocimientos médicos deportivos en la edad escolar, de 6 a 16 años. Básicamente ponemos pues todo lo que hemos hablado y aquí ponemos lo que estamos haciendo en el hospital, en la unidad del deporte. Pongo en rojo lo del final, lo de la ETT, que es la ecocardiografía transtorácica, y dirán ustedes, ¿esto qué es? Esto es una ecografía del corazón, básicamente. Y yo me he asombrado porque ahora, yendo al último congreso de medicina deportiva, pocas unidades hacen la ecografía de una manera normal, seriada, en gente, por ejemplo, gente joven, gente niña. No la suelen hacer porque tampoco está estandarizada para hacerla. Pero nosotros la estamos haciendo. Reconocimientos médicos de la tercera edad. Pues depende de cómo sea esa persona. Si es un anciano activo, una persona que está jubilada pero no tiene patología, pues hombre, ideal una valoración completa, con lo que hemos hablado, con una ergometría, no está mal. Eso está bien que se lo haga. Un anciano vulnerable. ¿A quién llamamos anciano vulnerable? Pues a un anciano que ya tiene deterioro funcional y procesos crónicos, tiene alguna enfermedad crónica. ¿Cuál es el objetivo del reconocimiento médico aquí? Pues la mejora funcional, un acondicionamiento cardiovascular y aumento de la fuerza muscular. Prácticamente mejorar un poquito su calidad de vida, o lo que se pueda, su calidad de vida. Y el anciano frágil, pues es aquel anciano que desgraciadamente ya tiene una mínima capacidad funcional, tiene comorbilidad. Comorbilidad es enfermedad asociada, importante, y normalmente están institucionalizados, es decir, están ingresados en residencias. Aquí la supervisión médica es constante prácticamente, porque es frecuente o constante, ¿vale? Porque normalmente siempre se están descompensando y demás. Conclusiones, y con esto acabamos. Y es lo más importante quizás de mi charla. Tanto el médico como el paciente deben estar convencidos de que es mejor prevenir que curar. Y para lograrlo es importante, 1, que todos admitamos que lo mejor para la salud es ocuparse de ella cuando la enfermedad no está presente. 2, que los médicos reconozcamos que la práctica de la prevención es la más noble de las actividades médicas, como ya lo reseñaban los grandes maestros de la medicina griega, y que al no educar para la prevención se pierde una oportunidad y hay que comenzar a tratar con la enfermedad. 3, que las instituciones, obras sociales, entidades de medicina prepaga sepan que gastar en prevención es disminuir los costos de salud. 4, que se erradique la creencia tan internalizada en la comunidad del a mí no me va a pasar. ¿Quién nos ha dicho lo de a mí no me va a pasar? Cuando estamos bien, todos pensamos, aunque no lo digamos, todos dirán, a mí eso no me va a pasar. Pues sí, sí pasa, Y se toma una actitud de compromiso y de mayor sensibilidad frente a la prevención. Y hay que señalar que la prevención empieza cuando estamos en la gestación, cuando somos fetos. Continúa en la infancia y se aplica durante toda la vida, no solo para evitar la enfermedad, sino también para prevenir sus complicaciones cuando ya se han establecido. Y con todo esto, muchas gracias. De un aneurisma de aorta ascendente, ya en un grado bastante elevado, y eso tenían que intervenirme. Me dijeron que me iban a poner también una válvula, pero al final no me la pusieron porque la mía funcionaba bien y estoy encantada.
Bueno, es que antes yo tampoco me había detectado ninguna cosa, porque yo soy de caminar mucho, de hacer la balvanerada, de 80.000 cosas. Y un día me quedé de repente parada y ahí es cuando empezaron ya a hacerme pruebas y me diagnosticaron, ¿eh? Y entonces, claro, me operó el doctor don Ignacio Gallo y satisfecha a más no poder, porque claro, esto era una cosa que si no me intervenían, eso se dilata del todo, se expande, se rompe y adiós Yolanda, que me llamo Yolanda. Muy bien, todo un trato extraordinario, todo lo que se diga es poco.